Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el corazón de los fans. Hoy vamos a hablar de una conexión que ha capturado nuestra imaginación, una que trasciende la pantalla y se manifiesta en gestos que nos tocan profundamente. Vamos a explorar cómo Can Yaman, de una manera sorprendentemente conmovedora, ha respaldado a Demet Özdemir en sus momentos más emotivos. Prepárense para un viaje por los gestos, las miradas y las palabras que han construido esta narrativa, porque les aseguro que hay mucho que desentrañar. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Empecemos por contextualizar un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, talento y esa chispa innegable que se forjó en el set de Erken Cikus. Su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó los límites de la ficción y se instaló en nuestras conversaciones, en nuestras expectativas y sí, hasta en nuestros sueños. Pero más allá de la relación de sus personajes, de la magia de Yigit y Sanem, lo que verdaderamente nos fascina, lo que nos atrae y nos hace querer seguir cada uno de sus pasos, es la posibilidad de que esa conexión, o al menos un profundo respeto y aprecio mutuo, continúe existiendo en la vida real. Y es precisamente en esos instantes, en esos momentos en los que uno de ellos se enfrenta a desafíos, a emociones intensas, o simplemente celebra un logro significativo, donde hemos sido testigos de gestos, a veces sutiles, a veces más evidentes, que sugieren ese apoyo tácito. Piensen en ello. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las cámaras están siempre apuntando y las opiniones fluyen sin cesar, mantener una imagen pública sólida, y sobre todo, cultivar relaciones genuinas, es un arte. Y en este arte Can Yaman ha demostrado ser, en ocasiones, un observador atento y un defensor silencioso, pero presente, de Demet. No estamos hablando de intervenciones públicas grandilocuentes o de declaraciones efusivas que harían titulares. No, lo fascinante de esto es la sutileza, la forma en que un simple me gusta en una publicación emotiva, un comentario breve pero cargado de significado, o incluso una mirada compartida en un evento público, pueden decir tanto. Son esos pequeños detalles los que para los ojos entrenados de los fans, tejen una historia aparte, una historia de camaradería, de entendimiento, quizás incluso de una amistad que se ha solidificado a lo largo del tiempo. Recuerdo, por ejemplo, aquellos momentos en los que Demet ha compartido públicamente sus emociones, ya sea la alegría de un nuevo proyecto, la tristeza por la pérdida de un ser querido, o la frustración ante algún obstáculo en su carrera. En esos instantes, cuando el foco mediático se intensifica y las redes sociales se inundan de comentarios, ver que Can, en medio de su propia vorágine profesional, se tomaba un momento para interactuar, para dejar una huella de su presencia, era algo que no pasaba desapercibido. Era como un recordatorio de que a pesar de las trayectorias individuales que cada uno ha tomado, hay un hilo conductor, un recuerdo de los inicios, de una etapa compartida que dejó una marca. Y es que no nos engañemos, la industria del entretenimiento puede ser solitaria. Los altibajos son constantes, las presiones inmensas. En ese contexto, tener a alguien que ha compartido una experiencia tan intensa como el rodaje de una serie que se convirtió en un fenómeno global, alguien que comprende las exigencias, las alegrías y las decepciones, es un tesoro. Can Yaman, con su carisma y su temperamento a veces apasionado, ha mostrado en diversas ocasiones su faceta más protectora. Y cuando esa faceta se dirige hacia Demet, especialmente en momentos de vulnerabilidad o de gran necesidad de respaldo, el efecto en los fans es inmediato. Sentimos esa empatía, esa solidaridad que va más allá de lo profesional. Analicemos algunos de estos momentos. Cuando Demet ha tenido que enfrentar críticas injustas o ataques en redes sociales, y de repente, Can aparece con un comentario de apoyo, incluso si es genérico pero enviado en el momento oportuno, es como si dijera, no estás sola. No necesitamos que escriba un ensayo defendiéndola, sus acciones hablan por sí solas. Un me gusta discreto en una foto donde ella irradia felicidad tras un éxito, o un mensaje de felicitación en un día especial, son gestos que, aunque puedan parecer insignificantes para el público general, para nosotros, los que seguimos de cerca su historia, son pequeñas anclas que nos conectan. Y no es solo sobre los momentos de dificultad. También en sus triunfos. Cuando Demet ha alcanzado nuevas cimas en su carrera,
cuando ha recibido premios o ha lanzado proyectos que le apasionan, la presencia de Khan, o un reconocimiento por su parte, añade una capa extra de calidez. Es como si reconociera y celebrara el camino que ambos han recorrido, y el camino brillante que ella continúa trazando. No se trata de celos profesionales ni de rivalidad, sino de una apreciación mutua por el talento y el esfuerzo invertido. Pensemos en el poder de las redes sociales hoy en día. Son un escenario pero también una ventana directa a la vida de las celebridades. Y en esta ventana hemos visto cómo Khan, con una astucia que denota inteligencia emocional, ha sabido manifestar su respaldo. No siempre de forma explícita, sino a través de la consistencia. Es esa constancia en sus interacciones, en esos pequeños destellos de reconocimiento, lo que nos hace creer en la autenticidad de esta conexión. Es como si mantuviera una especie de vigilancia emocional, listo para ofrecer su apoyo cuando lo percibe necesario. Incluso en entrevistas, cuando se le ha preguntado sobre Demet, sus respuestas, aunque a menudo medidas, suelen ser respetuosas y positivas. No busca revivir el pasado ni explotar la relación que tuvieron en pantalla, sino que reconoce la calidad de su trabajo y la experiencia compartida. Y es esa madurez, esa forma de manejar las preguntas sobre una relación pasada, lo que también habla de un nivel de respeto, un respeto que es fundamental para que el apoyo en momentos emotivos sea creíble. Podríamos decir que Khan Yaman, en sus interacciones con Demet, demuestra una comprensión profunda de lo que significa ser una figura pública y de la importancia del apoyo mutuo en esta industria. No se trata de una relación romántica activa, sino de una amistad, o al menos, de una hermandad profesional que se ha cimentado en experiencias compartidas. Y en esos momentos más sensibles, donde las emociones están a flor de piel, su presencia, aunque sea a través de un pequeño gesto digital, se convierte en un faro de tranquilidad para sus seguidores y, sin duda, para ella misma. Imaginen la presión que ambos han enfrentado. La fama repentina, las expectativas de los fans, los inevitables altibajos. En este torbellino, tener a alguien que realmente te entiende, que ha estado en las trincheras contigo, es invaluable. Y los gestos de Khan hacia Demet en esos momentos cruciales son, para mí, la manifestación más pura de esa comprensión. Son un recordatorio de que detrás de las cámaras, de los guiones y de los personajes, existen personas reales con sentimientos reales, y la capacidad de mostrar empatía y apoyo es una cualidad que admiramos profundamente. Es esta dualidad lo que hace que su historia sea tan intrigante. Por un lado, la intensidad de su romance en pantalla, que cautivó a millones. Por otro, la forma en que en la vida real, parecen haberse encontrado un terreno de respeto y apoyo mutuo, especialmente en esos momentos que nos hacen sentir más humanos, más vulnerables. Khan Yaman, con esa energía que lo caracteriza, ha sabido canalizar esa fuerza no solo en sus proyectos, sino también en la forma en que se relaciona con sus colegas, y particularmente con Demet. Piensen en cómo cada me gusta, cada comentario, se magnifica en el mundo de las redes sociales. Un simple gesto puede ser interpretado de mil maneras, y es precisamente esa capacidad de interpretar lo que nos mantiene enganchados. Pero en el caso de Khan y Demet, creo que hay una coherencia. No son gestos esporádicos o forzados, sino que se sienten orgánicos, como si fueran una extensión natural de la relación que construyeron. En resumen, lo que vemos es a un Khan Yaman que en medio de su propia exitosa carrera, no olvida las conexiones que lo formaron. Que entiende la importancia de reconocer y apoyar a aquellos con quienes compartió momentos significativos, especialmente cuando atraviesan momentos de intensidad emocional, ya sea de alegría, de desafío o de cualquier otra índole. Estos gestos, aunque a veces sutiles, son un testimonio de su carácter, de su profesionalismo y de esa conexión humana que afortunadamente trasciende la ficción y nos recuerda que detrás de las estrellas hay personas capaces de mostrar una gran empatía y solidaridad. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esos momentos emotivos en los que Khan Yaman ha demostrado su respaldo a Demet Özdemir, desentrañando la sutileza y la profundidad de estos gestos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante a través de las interacciones que nos demuestran que incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, la empatía y el apoyo mutuo son fundamentales. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes estos gestos? ¿Qué les parecieron estos momentos? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios abajo. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad.
Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también sigan de cerca la carrera de Khan y de Met. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.